En nuestro estudio de los tiempos de Noé, hemos pues entrado al capítulo 7 y ya que su mensaje general es muy obvio, no quisiera relatar lo que ya fue entendido cuando leímos, ni detenerme en el asunto sensible, digamos, como tal, sino extraer de allí el punto central. Cuando leemos el diluvio en Génesis 7, y si pudiéramos dar un título acorde a este relato, sería cuando Dios dice basta. Cuando Dios dice basta. El tiempo en el que la paciencia de Dios se acaba. El tiempo cuando las oportunidades se agotan. Cuando la compasión que Dios había mostrado se transforma en juicio. Cuando la piedad se convierte en castigo. Cuando Dios se levanta de su trono para darle a un individuo obstinado o a una nación lo que ellos merecen. Cuando el Señor da la señal para que la guillotina caiga sobre el rebelde. Cuando ya no hay nada que hacer. Cuando el juicio cae de forma severa e irreversible. Cuando todas las cosas jamás volverán a quedar tal y como estaban antes. Ese día, cuando lo que se pierde y jamás se recupera y queda solo el olor humeante de la ira divina. Son días cuando Dios muestra ese aspecto rara vez visto por el ser humano. El día que Él destruye la obra de sus propias manos con indignación. Indignación justa. Viene, por ejemplo, a nuestra mente los relatos de el hombre en el Edén, escuchando ese juicio severo sobre cada cual y hasta sobre la tierra. Hoy día no hemos superado esa sentencia escuchada en los primeros días de nuestra historia. Hoy todavía podemos decir, la humanidad huele a las cenizas del juicio de Dios en el Edén. Dios dijo, basta, basta, no más de ti. Pensemos en el día en que Sodoma y Gomorra quedaron sepultadas bajo el fuego y nadie escapó, solo algunas personas. La Escritura dice que solo se veía a la distancia una columna de humo que subía al cielo. Dios se levantó de su trono y dijo, ya basta con Sodoma y Gomorra. No más paciencia, no más compasión, ya estoy hastiado de esto. Indignación justa. Pensamos también, por ejemplo, en toda una generación de hombres cayendo en el desierto en un periodo de 40 años sin quedar ninguno. Abuelos, padres, hermanos, hijos, según el juicio de Dios, deberían caer en un periodo de 40 años por su obstinación. Y el Señor dijo, ninguno de los que salió de Egipto entrará entonces a la tierra prometida. 40 años, pero el juicio se completó. Pensamos en el día que el muro cayó y el ejército asirio y luego el babilonio destruyeron a Israel y a Judá respectivamente. Y pensemos en esa imagen de Jeremías escribiendo el libro de las Lamentaciones, y si usted lo lee detenidamente se va a dar cuenta que es como una descripción que él está haciendo. Él está caminando sobre las ruinas. Él todavía está viendo los cuerpos extendidos del juicio de Dios allí. Cuando Dios dice basta, ya no hay nada que se pueda hacer. Solo dolor,
solo desventura, solo muerte, solo juicio y miseria quedarán después que Dios dice, basta. Podemos aprender un gran principio de la Escritura y lo aprendemos al ver cómo Dios ha actuado antes. Y es que entre más tiempo dure su paciencia, más duro resulta siendo su ira cuando ésta se derrama. Por eso el apóstol en Romanos 2, 4 al 5 habla de aquellos que desechan la paciencia de Dios. Hombre, que desechas la paciencia de Dios, que estás ignorando, dice la Escritura, que su bondad te guía al arrepentimiento. Es decir, Dios cuando muestra paciencia, está mostrando una paciencia real, una compasión real, presionando para que la gente proceda al arrepentimiento. Pero ¿qué dice? Por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira. Este es un tesoro que nadie piensa que tiene ahora. Quiere decir que entre más paciencia, entre más Dios demore su juicio, ese tiempo en el que Dios no derrama su juicio sobre una persona que no se ha arrepentido, ese tiempo el individuo está atesorando, está acumulando para sí mayor juicio para él mismo. Uno diría, entonces era mejor que viviera un solo día y así entonces hubiera recibido el acumulado de la ira de un día. Pero vivir por tanto tiempo, por años, por décadas quizás, para atesorar para sí mismo ira, para el día de la ira. Y volvemos al principio que nos dice que entre más dure la paciencia de Dios sobre un individuo que no se arrepiente, más duro resultará siendo su ira cuando se derrama. Entre más paciencia, hay más tiempo para atesorar ira. Vamos al tiempo de Noé y encontramos que Dios tuvo mucha paciencia con el mundo antiguo. De ese mundo donde una vez estuvo el Edén, en algún lado, con todas las personas que surgieron de Adán y Eva, Dios tuvo mucha paciencia. ¿Sabe? A esa creación llamémosle original. Dios puso su mano de juicio un día y la destruyó irreversiblemente. En ese lugar que Dios paseaba con Adán, ya no quedó ningún rastro. Dios lo borró de nuestra vista irreversiblemente. Y hoy estamos sobre una creación, sobre una segunda creación, porque el mundo antiguo, dice la Escritura, pereció anegado en agua. El mundo antiguo murió, sepultado bajo el agua. Dios dijo basta. Dios dijo basta. Cuando leemos textos como Génesis 7, del 6 al 16, encontramos tal verdad. 600 años tenía Noé cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Eso nos dice el versículo 6. Nos dice que pasados 7 días, es decir, Noé entró en el arca con su familia y los animales, y versículo 10, al 7º día, es decir, una semana después que él estuviera esperando dentro del arca, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Dice también la palabra de Dios que todos los animales que el Señor había traído a Noé, ellos entraron. Déjeme explicar algunos puntos solo para los que están también siguiendo el estudio hasta este momento, varios asuntos que nos ofrecen más entendimiento de qué fue lo que ocurrió y cómo fue el contexto de este juicio. Un asunto importante, no es el punto central de mi sermón, pero quiero que entienda lo que acabamos de leer. Quiero que entienda que los animales fueron traídos providencialmente por Dios al arca.
A veces vemos, no sé, hemos perdido el tiempo viendo esas documentales, esas películas, no sé, de Noé. Y a veces, para darle un tinte jocoso al relato, se muestra a Noé corriendo detrás de una gallina y subiéndose, trepándose a un árbol para bajar un pájaro. No sé qué cosas se nos muestran allí. Pero el versículo 9 y el versículo 15 es muy claro en hacernos ver que esto no fue así. Dice versículos 9, 7, 9, de dos en dos entraron con Noé en el arca. ¿Nota el punto? Ellos entraron con Noé en el arca. El versículo 15 dice, vinieron, todos los animales descritos anteriormente, vinieron pues con Noé al arca. Por supuesto que en textos anteriores Dios le había dicho a Noé, tráigalos. Y aquí nos dice que ellos vinieron. ¿Cuál es la verdad? Pues no podemos elegir ninguna. Es lo uno y lo otro. Noé hizo un trabajo, pero el punto no fue que Noé tuvo que irse a una jornada de expedición, enjaulando cada animal con fuerza para traerlo. La verdad es que Dios los ponía a una distancia razonable y Noé iba y los traía razonablemente. El punto es que aquí hubo lo que podemos llamar una concurrencia. Una concurrencia. La Biblia no dice que Dios le hizo la tarea a Noé, pero sí nos dice que le ayudó, lo uno y lo otro. Dios trajo a los animales con su poder, Noé los mete en el arca y los organiza según la sabiduría que recibió. Quizá fue trabajo, pero no uno que consistió en ir corriendo detrás de cada animal y su pareja. Dios mostraba, sí, tanto su poder como su misericordia en dominar la creación a favor de Noé, Y de paso, no le quitó al ser humano su responsabilidad de gobernar sobre lo creado. Solo quiero que entienda el punto. Otro asunto que me pareció importante remarcar de este texto es que se ratifica en este pasaje la obediencia piadosa de Noé. En el versículo 9 dice, y de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Así que Noé hizo así, pero en Génesis 6:22 ya nos lo había dicho. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y capítulo 7, versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Si hoy día usted quisiera colocar algo como importante en una carta, tenemos varias herramientas, ¿verdad? Subrayarlo, ponerle negrilla, no sé qué cosas. Pero cuando la Biblia quiere subrayar un principio, lo que hace es repetirlo. La repetición nos está mostrando énfasis aquí, y hay un énfasis muy marcado en Génesis, y es que Noé era piadosamente obediente. Bien, otro punto que quería señalar es que 7 días después del anuncio vino el diluvio. En el versículo 10 nos dice esto. En el 4 nos dice, pasados 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Esta cadencia de 7 días, como lo demostramos hace algunas predicaciones atrás, significa que ellos permanecieron observando el día de reposo tal como el Señor los había dado, esa cadencia de cada 7 días pasando algo. Esto no es arbitrario, no son 7 días arbitrarios, es la cadencia que ellos conocían semanal y donde el Señor se estaba revelando. Además, piensa en una prueba de fe y obediencia de esta familia. Una semana entera allí en el arca, puerta abierta, sin ninguna lluvia, lidiando con los animales, mientras pasó la última semana de paciencia divina. El otro asunto que quería remarcar es que las aguas del diluvio
vinieron de arriba y de abajo, según el versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. La palabra de Dios nos da este dato para que dimensionemos los recursos que Dios usó para traer la inundación. La palabra abismo encontrada aquí hace referencia a aguas profundas, a aguas subterráneas o al océano. Es decir que, por un lado, lo que Dios aceleró fue que agua por abajo viniera. ¿Ha visto usted los nacimientos subterráneos de agua? ¿De dónde surgen? Bueno, exactamente, no sabemos exactamente, pero usted los ve allí, surgen, brotan del agua. Imagínese, por el juicio de Dios, toda la tierra sacando agua de abajo, pero también el versículo 11 nos dice que Él rompió las cataratas de los cielos, y entonces, así como llovía, también surgía agua de abajo. Una muy buena explicación, porque algunos dicen, no me diga que en 40 días de una llovizna la tierra se inundó. Bueno, no fue una llovizna. Fueron 40 días donde el Señor rompió las cataratas. Eso ya es una descripción muy fuerte, ¿no cree? Hemos visto llover aquí, pero le aseguro que usted ha visto lluvias torrenciales que dan miedo, pero piense que aún eso es el orden natural. Dios debió aumentar eso como juicio, y abajo el agua surgiendo, 40 días le bastó a Dios para tapar toda la tierra. Versículo 16, mi último punto, no quería dejar pasar estos textos, no quería explicarlos tampoco tan profundamente. Dice la Biblia que Jehová le cerró la puerta. Esto nos indica algo, hermanos, que ya se acerca al punto. Y es que la puerta no se cerró sola, no la cerró un viento. Noé no cerró la puerta, ni el pecador la cerró. Esto se me hace que es como cuando un padre tiene que sacar a su hijo de casa, lo saca y él mismo cierra la puerta y echa candado. ¿Qué se puede decir después de eso? Nada, nada. Dios cerró la puerta, el Dios que les tuvo paciencia por mucho tiempo, que mostró su gracia, su misericordia, que contendió con ellos, con su espíritu, su palabra, les envió un pregonero, les da el último año pues de plazo, 120 años les dio primero, luego un año en que el arca es construida. Luego ven la última semana entrar todos los animales. Ven a Noé entrar al arca. 7 días pasaron en ese orden. El arca preparada, los animales adentro, la familia adentro. Y el Señor dijo basta, y Él mismo cerró la puerta. Eso también nos muestra que no estamos ante un arranque incontrolado, pasional de Dios. Los tiempos son de Dios. Y no dejamos de pensar en ese momento histórico, cuando la puerta se cerró, para pensar en otro evento. El día que Dios cierre la puerta de la salvación. El día que Dios diga, no más, nadie más. Hasta aquí salvaré. Ya sea la puerta cerrada para la humanidad y ya no haya más oportunidad de salvación, o el día que Dios cierre la puerta para ti cuando mueras y el Señor te llame sin haberte arrepentido. Él cerrará la puerta. Y aunque la religión tradicional dice que aún después de muerte podemos hacer algo por un alma que se muere, la verdad son meros intentos de juguete para abrir la puerta que Dios ya cerró.
Y el que muere sin Cristo, para él su puerta se habrá cerrado. Después de muerte no hay oportunidad para el alma. Si moriste sin Cristo, sin arrepentimiento, sin fe, la puerta no se abrirá. Después de muerto no guardes esperanza. Nadie cambia su eternidad después de muerto. Nadie. La eternidad solo ratifica la forma como tú moriste aquí. Moriste sin Cristo, pues tu eternidad será sin Cristo. La puerta se cerró, no hay misas, no hay ritos, no hay nada que saque a un hombre del Seol y lo pase al otro lado de la eternidad. En el otro lado estará, sí era verdad, sí era verdad. Podrías dejar que alguien del cielo con la punta del dedo de agua me la pasara por mis labios para refrescarme. La voz dirá, no, tuviste tu tiempo y la puerta se cerró ahora. Pero vendrá el día cuando la puerta para toda la humanidad se cerrará. Pero dejémoslo para más adelante. Por eso Isaías dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo deje sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hoy Él es amplio en perdonar, pero cuando cierre la puerta, no habrá misericordia, no habrá perdón. Pide perdón hoy, vuélvete hoy, que Él es amplio en perdonar hoy. No dejes que las palabras, ten misericordia de mí, salgan de ti un segundo después que mueran. No. Ahora será tarde, o en ese día será tarde. Tu clamor, sí, tú dirás, pero le estoy pidiendo misericordia a Dios, sí, pero extemporáneamente. Piensa en esto. No está escrito, pero vale la pena pensar. Piensa en los vecinos de Noé cuando empezó a llover. ¿Qué hubieras hecho tú? Era verdad. Esperemos a ver si pasa. Un día lloviendo, no pasa. ¿No crees que mucha gente se arrimó a esa puerta? A pedir misericordia, a querer entrar cuando ya no había ninguna oportunidad. Jehová cerró la puerta. Pecador que hoy vienes aquí a escuchar el Evangelio, escucha esto y llévatelo para tu casa. Jehová cerró la puerta. La puerta no la cierra la iglesia, Dios la cierra. Busca al Señor mientras Él es hallado. Si hoy vienes a Él, te vuelves a Él, Él será amplio en perdonar y en mostrar misericordia. Pero entramos en los días del diluvio, el relato avanza, versículos 17 al 20, dice que el diluvio duró 40 días, el agua creció enormemente, se elevó, crecieron en gran manera, el arca flotaba sobre la superficie del agua y entendemos, hermanos, que el arca no fue hecha para navegar, el arca fue hecha para flotar, para eso mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque tampoco Noé estaba al mando de dónde quería conducir el arca. No era un barco de navegación. No, ni siquiera Noé tuvo control de eso, no tuvo control del juicio de Dios, no tuvo control de la puerta. Así que también Dios le dice a Noé, y yo voy a dirigir el arca a donde yo diga. El arca solo flota allí. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos todos los montes. El agua llegó a ser más alta que el monte más alto. Ahora entendemos por este texto que la lluvia en sí duró 40 días, pero las aguas duraron sobre la tierra 150 días más, sin ningún cambio. Y solo hasta un año y 10 días después del diluvio, Noé y su familia pueden bajar del arca.
1 año y 10 días después Noé puede bajar del arca. ¿Sabes? Cuando Dios dice basta. Hermanos, Dios tiene un brazo que es muy pesado, ¿no cree? Cuando rompió las cataratas de los cielos, bastó 1 año y 10 días para que el hombre pudiera volver a pisar la tierra otra vez. Ahora mira el juicio culminado. Es una descripción muy sentida. No sé, te había puesto a considerar que cuando Dios pone su mano de juicio de forma irreversible, tenemos descripciones como esta que vamos a leer. Deberíamos, metafóricamente hablando, quitar nuestros sombreros, callar, mirar al piso mientras se nos narra esto. Versículo 21 al 24. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre murió. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días, salvo 8 personas, y los animales en el arca, hermanos, todo ser viviente murió. Esto es una tragedia de magnitudes colosales. Hasta donde había llegado vida, allí el juicio de Dios lo alcanzó. No hubo escapatoria. Pero este relato no está en la Biblia como un dato histórico, para que ahora sepamos contar la historia. Al menos 2 propósitos muy obvios derivamos de este relato y su aparición en la Biblia. Es decir, cuando tú vas al Nuevo Testamento, yo quiero ver el Nuevo Testamento cuando recuerda a Noé. ¿Por qué lo recuerda? ¿Me hago entender? Me interesa, yo pudiera sacar muchas aparentes lecciones de este pasaje, pero quiero ir al Nuevo Testamento cuando la Biblia habla de Noé o del juicio de Dios en el diluvio. Cuando mira hacia atrás, ¿por qué lo recuerda? Para ilustrarnos que, y lo primero que la Biblia recuerda cuando recuerda el diluvio es mostrarnos el carácter de Dios y su posición con respecto al pecado. Su posición moral con respecto al pecado. Cuando el Nuevo Testamento mira hacia atrás y recuerda el día del diluvio, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento nos quiere mostrar algo más del carácter de Dios. ¿Qué carácter tiene Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué cosas le molestan a Dios? Y cuando miramos entonces este relato, vemos que su posición con el pecado no es liviana, no es liviana. Nosotros además que somos pecadores, todos nosotros somos pecadores, venimos de una cultura muy folclórica, ¿sí? Somos muy livianos, juguetones con lo que somos, ¿verdad? Aquí le hacemos feria al pan, a la panela y todas esas cosas autóctonas, ¿no? Nosotros nos acostumbramos, pero eso produce risa en otros lugares. Somos así nosotros. Y así entonces nos han enseñado dichos populares. Ay, Dios le tiene paciencia a sus borrachitos. Por eso los borrachitos no resultan muertos todos los días, porque Dios, esa imagen de Dios, la mayoría de gente piensa que cuando Dios ve un borracho, como que Dios se encoge de hombros y dice, otro borracho. Así es en la humanidad. Y cosas así, nuestra mente está ya entrenada a pensar de Dios de forma folclórica. Y entonces hemos acuñado un sinónimo para no decir qué ternurita, decimos qué pecado.
Si te has visto, ay, mire, ay, qué pecadito. Hermanos, para nosotros nuestra visión de Dios, del pecado, es sumamente liviana, es miserable, ¿sabe? Porque muchos hoy pasan a la eternidad con su concepto folclórico de Dios y del pecado. Y hoy los niños son enseñados en sus escuelas a no tener un peso moral, el peso moral de sus actuaciones. Porque a ellos se les habla del carácter, de la identificación, de tantas cosas para no hablar del pecado. Somos livianos con esto. Pero aquí en la Escritura, gracias a Dios, nos vuelve a recordar no que el mundo piensa del pecado, ni cuál es la definición del mundo, ni la definición autóctona y folclórica del pecado, sino cuando el Nuevo Testamento mira hacia atrás y recuerda el diluvio, nos dice, quiero que aprendas cómo es Dios y qué piensa Él, cuál es su posición moral sobre el pecado. Cuando vemos el relato histórico del Arca de Noé, sin duda el pensamiento bíblico nos lleva al conocimiento de Dios, pero tal y como Él se ha revelado en las Escrituras. Textos como estos no nos dejarán con facilidad hacer una caricatura de Dios. Si bien Dios es conocido popularmente más por uno de sus atributos, ¿por cuál atributo es más conocido Dios en el mundo? Él es amor. Y decimos amén a eso, pero también Él se dio a conocer por otros atributos, más perfecciones. Gente de todo el mundo pregunta resentida bajo una calamidad, ¿no que Dios es amor? Y diríamos, sí es amor, pero es más que eso. La gente se niega a aceptar que Dios también profiere juicios, aunque sabe, su propia conciencia ya le ha dado testimonio y le ha dicho, sí, Dios también profiere juicios. El Señor tiene brazos suficientemente fuertes para salvar, para proteger, para hacer su voluntad. Por eso no hay nadie que detenga la voluntad de Dios, porque Él tiene brazos suficientemente fuertes para hacer eso. Pero esos mismos brazos no pierden debilidad cuando ejecuta sus castigos. Acépteme esta poesía de un himno que no está traducido al español. Esta metáfora. Dime, hermano, dime, amigo, ¿has visto el rastro de Dios en su creación por la grama verde, la brisa suave y la neblina silenciosa? Por un momento, fuera de tu smartphone, ¿has visto la creación de Dios? En lo suave, en lo silencioso. ¿Le has visto en el amanecer cómo Dios toma de forma silenciosa el sol para traerlo, mientras silenciosamente oculta la luna para que el día resplandezca? Dios es así. Pero ¿le has mirado en la tormenta negra? ¿Has temblado ante una tormenta? ¿Has mirado cómo pasa su dedo sobre el mar, provocando un tsunami? ¿Le has visto soplar y levantar un huracán devastador? ¿Acaso le has visto cómo mira la tierra y ésta tiembla? El mismo Dios, el mismo Dios. Muchos cristianos se asombran. Estamos asombrados del tsunami que trajo Dios a esta costa. ¿Dios? ¿Entonces quién? ¿Tú? No, ¿verdad? ¿La humanidad? No, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién está a cargo? ¿Quién hace esto? ¿El terremoto pasa o Dios lo envía? ¿Cómo es el asunto aquí? Dios gobierna. Dios gobierna, y en cada asunto Dios nos deja ver su carácter. Pero ¿sabes?
Muchas de estas cosas que pasan, esos asuntos calamitosos que ocurren, no es solamente una muestra del desagrado de Dios sobre el pecado. Segunda de Pedro 2:5. Segunda de Pedro 2:5. Mira cuando Pedro piensa en el diluvio y mira hacia atrás, mira en qué términos piensa. Y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Sí ves cómo empieza? No perdonó al mundo antiguo y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Cuando el Nuevo Testamento mira hacia atrás, ¿qué recuerda? El juicio de Dios. El juicio de Dios. Así que esta historia no está para que usted le enseñe a su niño los nombres de los animales. Esta historia está para que cuando usted la piense con los ojos del Nuevo Testamento, piense esto: Dios trae juicio sobre el pecado. Dios trae juicio sobre el pecado. Dios no perdonó al mundo antiguo, trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí hay un énfasis para que tú y yo nos detengamos por un momento, como parados en una montaña lejana, viendo tal cosa, y miremos luego al cielo para temer a aquel que dijo un día, ya basta, y hundió su creación bajo el agua. Por un momento piensa, no esquives el pensamiento, no esquives el pensamiento. Párate por un momento y piensa cuál es la posición moral de Dios sobre el pecado. Dios aborrece el pecado. Traerá juicio sobre el pecado. Juicio sobre el pecado. Usted y yo, si usted no es hijo de Dios, debería temblar. Pero si somos hijos de Dios, también. Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios, temed a Dios. Cuando pienses en Noé, en el diluvio, párate en esa montaña, mira de lejos ese relato y teme a Dios, teme a Dios, teme a Dios. Hoy, mucho del evangelicalismo, hablo de las iglesias cristianas fuera de su ligazón histórica, las nuevas. Hoy dicen, no le enseñemos a la gente a tenerle miedo a Dios. No. Usted no querrá que la gente le tenga miedo a Dios. Ojalá presénteme uno que le tenga miedo a Dios. El problema de nuestra sociedad no es que todos estemos cada momento andando mirando al cielo como haciendo las cosas con temor, diciendo a qué horas me caerá el castigo. ¿Conoce usted a alguien así? Preséntemelo. ¿Quién de los que usted conoce que no ha venido a Cristo anda después de cada cosa que hace, piensa o dice, mirando al cielo a ver si le va a caer un rayo del cielo? Nadie vive así. Nadie vive así. Ojalá la gente le tuviera, aunque sea, miedo a Dios. Temed a Dios. Temed a Dios. Temed a Dios. Y dadle gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. Los juicios de Dios no están aquí para que aprendamos a responder preguntas en batallas bíblicas. Este relato está para que usted y yo temblemos.
Que un día Dios trajo el juicio sobre toda su creación y dejó 8 personas vivas, no más. Los demás, hermano, se pudrieron con el mundo antiguo bajo el agua. Dios no está jugando con el pecado, querido adulto. Esto no es lección para niños. No es para que tu niño te haga caso. Dios no está jugando con el pecado ni con tu pecado. Está jugando. Más eventos de los que pensamos tienen que ver con Dios respondiendo al pecado del hombre. Nosotros no podemos identificar cada catástrofe si Dios la hizo venir por juicio específico. Pero sí me atrevo a decir que muchas de esas cosas han venido por ese motivo. Nosotros no somos quienes para decir, mire, eso les pasó en Cuba, como pasó esta semana, la semana pasada, porque es que Cuba es un país idólatra. No, ¿y nosotros somos qué? Nosotros somos, Cuba es pequeña, Colombia es más grande. ¿Me hago entender? Multiplicamos sus pecados. No, es que eso es porque allá, los que van allá, usted ya sabe, es por la prostitución. No, y Cartagena y Santa Marta son ¿qué? ¿Conventos? Piense, quizás usted no lo sepa. Al turista extranjero le dicen, ¿quiere viajar a Colombia? ¿A qué? No, quiero soltarme mis amarres morales. Sí, la costa. Yo no estoy diciendo que puedo explicar después de cada catástrofe por qué vino. Lo que sí le puedo decir es que muchas de esas cosas han venido como juicio de nuestro Dios. La posición moral del Señor sobre el pecado es firme. A Dios le desagrada que su creación se insubordine pecaminosamente, se rebele, se obstine, que su carácter sea contradicho. Este relato nos debe poner los pies sobre la tierra. No sé si usted ha tenido la oportunidad después de la explosión de Armero, de visitar esa tierra. No sé usted qué sentiría aquí adentro de caminar por las calles que una vez fueron sepultadas por el lodo. Yo creo que al menos algún pensamiento se nos viene, algo se revuelve por dentro diciendo, aquí una vez hubo gente que en una noche fue arrasada por lava hirviendo. Un día tuve la oportunidad de visitar donde algún día estuvieron erigidas las Torres Gemelas. Y aunque es un sitio muy lindo, la verdad, usted no puede dejar de mirar hacia arriba y decir, un día aquí estuvo un edificio que un avión tumbó. Mucha gente está enterrada y calcinada abajo de esto, ¿entiendes? ¿Qué deberías pensar cuando caminas sobre este mundo y saber que estás pisando las ruinas del mundo antiguo que Dios sepultó en agua bajo el juicio de Dios? Cada planta que hoy ves ha nacido de sobre las cenizas de un mundo antiguo que Dios destruyó. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Tal vez no quieras pensar en esa faceta de Dios, pero es mejor que la pienses ahora. ¿Crees que Noé conocía a Dios antes del diluvio? Sí, por supuesto. ¿Qué piensas que ahora pensaba Noé de Dios después del diluvio? ¿Cómo habrá cambiado su forma de orar después del diluvio? ¿Cómo habrá cambiado su forma de comportarse? No estamos hablando que no era un malo, después del diluvio se volvió bueno, era un hombre de Dios. Ahora piensa el solo hecho de decir, Señor, Señor de los cielos, ese Señor
sepultó este mundo en agua. Piensa en la lección dada a Noé. Cada gota sobre la tapa del arca era un recordatorio de la posición moral de Dios sobre el pecado. Y finalmente, cuando el Nuevo Testamento mira hacia atrás, la palabra de Dios nos va a señalar hacia un día de juicio final y definitivo. Otro aspecto que nos muestra la Biblia cuando recuerda este episodio tiene que ver con algo que no ha pasado, pero que pasará. Es más, la Biblia razona que el diluvio universal es una maqueta, un catálogo ilustrativo para que entendamos que un día el Señor hará lo mismo, no con una generación, sino con todas, no por agua, sino por su juicio definitivo sobre toda carne. Mateo 24:37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Es decir, cuando el Nuevo Testamento mira hacia atrás, ¿qué nos dice? Nos tiene un mensaje. Miren hacia adelante ahora. Miren hacia atrás para que miren hacia adelante. Miren hacia el diluvio para que miren que esa fue una maqueta de lo que pasará más adelante cuando el Señor vuelva por segunda vez. Está escrito: así será en la venida del Hijo del Hombre. Aquí está hablando de su segunda venida, que su iglesia espera, pero que este mundo va a ver. ¿Sabes algo? En los días de su humillación, por algo más de 3 décadas, este mundo solo conoció a Cristo como un cordero inmolado, como un cordero. Es decir, lo conoció en su estado de humillación. La imagen, la última imagen que este mundo quedó, la mayoría de este mundo quedó en su mente de Cristo fue de verlo crucificado. Solo unos pocos le vieron resucitado y aún más pocos lo vieron ascender. Pero la próxima vez que este mundo le vea, está descrito en 2 Tesalonicenses 1, versículos 6 al 10. Esta es una visión, es una faceta que este mundo no conoce de Cristo. La próxima vez que este mundo vea a Cristo, lo va a ver en los términos de 2 Tesalonicenses 1, 6 al 10. Dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Ahí es claro. Nadie puede salir de aquí diciendo: no sé qué pasará. Bueno, no sabemos exactamente qué pasarán muchas cosas, pero algo sí es cierto. Un día el Señor vendrá, pero ya su apariencia no será como un corderito en llama de fuego, para dar retribución a quienes, a los que no conocieron a Dios ni obedecieron a su evangelio. ¿Y cuál es su pena? Eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. ¿Qué te suena por aquí atrás? Y Jehová cerró la puerta. Excluidos de la presencia de Dios. Aunque en lenguaje simbólico, Apocalipsis 6, 12 al 17 afirma esto.
Apocalipsis 6, 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció. Estamos metafóricamente hablando de un asunto de juicio. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira de ¿quién? Del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Sí, Dios es amor, sí. Esta faceta está por conocerla este mundo. El día que ese Cordero haga temblar a todo el mundo, lo haga temblar, que la gente prefiera morir inmediatamente que soportar la ira de Cristo sobre él. Ese día lo estamos esperando. Nosotros no estamos esperando, estamos esperando su revelación de gracia. Pero el día que venga en su revelación de gracia, vendrá en juicio sobre los no regenerados, los que no se han humillado en arrepentimiento y fe ante el Señor Jesucristo. Ellos temblarán porque vivieron según la carne, vivieron en sus pecados, mientras la Biblia dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los demás sufrirán eterna perdición, irreversible, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Ahora ve Apocalipsis 20, 11 al 15, y dice en visión el apóstol Juan, 20, 11 al 15, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Qué querrá decir grandes y pequeños? ¿Será que aún los niños también? De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, no hay escapatoria. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto invierte todos nuestros valores, ¿no cree? ¿Está su nombre escrito? ¿Dios lo recordará en salvación el día que venga en juicio? ¿O usted será entregado a la condenación eterna? ¿Cómo salvaré mi alma?, preguntas esta tarde. ¿Cómo escaparé de la ira que vendrá? Medita en esto, por un momento, en el Salvador Jesucristo, el que salva del pecado y de la ira que viene por el pecado. ¿Sabes que Cristo bebió todo el cáliz de la ira de Dios? Vas a la Biblia y encuentras la palabra propiciación, y eso no te dice nada, a menos que entiendas que propiciar significa cubrir. Y dice la Biblia de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios puso a Cristo
para que a través de su sacrificio cubriera las inmundicias del pecador. A la verdad, solo hay alguien hoy día que conoce el peso de la ira divina, la faceta de juicio de Dios, y este es Cristo. Este es Cristo, que llevó los pecados de su pueblo. Cristo sabe qué es la ira de Dios, pero la bebió. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no experimente la ira de Dios. Y aquí llegas a una bifurcación. O te escondes por la fe en aquel que bebió la ira de Dios y te salvas, o tú mismo bebes la ira de Dios por toda la eternidad, y eso significa la condenación. O te pones bajo su sangre y entonces la ira no te alcanza, o tú mismo te presentarás delante de Dios a experimentar su justicia y su juicio. Y ten en cuenta que la eternidad no te va a alcanzar para beber día tras día la ira de Dios. Hoy el Señor no ha venido en juicio. Hoy no ha venido en juicio. Busque al Señor mientras puede ser hallado. Aunque muchos se burlen, ¿por qué no ha venido el Señor? Aunque los burladores digan, ¿dónde está la promesa de su advenimiento que dice la Biblia? Oh amados, no ignoréis esto. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada elegido vendrá al Padre, y luego vendrá el Señor. Los pecadores deben venir a Cristo por la fe, porque Dios no se goza en condenar. Ese no es su deseo moral. Oremos.